A todas las personas que nos escuchan vía YouTube y Spotify, bienvenidos a su video podcast Barájemela más despacio, el lugar donde analizamos la realidad desde un punto de vista crítico y sin tragar entero. Como siempre, me acompaña el día de hoy el señor Diego. Diego, ¿cómo va todo? ¿Qué tal la semana? Pesadita, ¿no? Sí, bastante laburo, pero sacando el espacio precisamente para que tengamos la opinión semanal sobre un tema y pues nada, realmente con mucha expectativa. Cada semana que estamos buscando un tema es como la oportunidad de hacer visible algo o mostrar alguna preocupación colectiva que estemos viendo y pues esperemos el día de hoy no sea la excepción. Bueno, y es que hoy tenemos en este sexto episodio un tema que nos interesa mucho y que nos hemos dado cuenta que nos genera pasión. Y es todo lo relacionado a las mujeres en la ciencia. Esto debido a que el pasado 11 de febrero celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este día que se celebra desde el 2015, cuando la UNESCO decidió establecer un Día Internacional anual para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. ¿Listo? Entonces, ante este primer escenario, ¿usted qué cree? ¿Es suficiente con nombrar un día y de cierto modo propender por ciertas políticas para que en esta agenda que tiene la UNESCO para el 2030, un desarrollo sostenible y transformar el mundo, ¿es suficiente este tipo de acciones para mejorar nuestra realidad? ¿Usted qué opina? Siempre son útiles. O sea, siempre es un espacio donde permite visibilizar algo, aunque pues también está dicho que cuando usted va a mirar el calendario y busca días, pues aparece cualquier cantidad de celebraciones y asimismo cada vez están nombrando muchos días sobre, digamos, reconociendo cantidad de labores que deben ser reconocidas, pero en la realidad hay veces no se ve esto. Entonces uno, digamos que es un inicio, siempre es importante reconocer y hacer visible tanto como se pueda una de estas situaciones, pero a la par es importante que se refleje mucho más en el día a día y creo que es el espacio por el cual estamos viendo las dificultades de las mujeres y pues estamos tratando de incluirlas mucho más, no solo en la ciencia, en todos los campos, creo que eso es vital y deben incluirse cada vez más, quizás hacer una difusión masiva o más bien abrir espacios y cada vez incluir más a las mujeres en muchas dinámicas, no solo en ciencia, como lo digo, sino en cualquier otra cosa, porque realmente es el contexto, puede conseguirse de tradición machista a lo largo de la historia en muchos escenarios y que esta es una arista de tantas situaciones. Vale, claro que sí, Diego. Entonces, observamos que normalmente desde, bueno, las políticas y algunas propuestas a veces todo en el papel suena muy utópico, muy romántico, ¿cierto? Pero lo que cuesta es llevarlo a la realidad. El día de hoy queremos verlo desde dos perspectivas. Una, la intención y la importancia de que se gesten estos espacios, ¿cierto? Desde que se establezcan en políticas mundiales este tipo de cosas y también verlo un poco cómo eso puede impactar a escenarios reales en los cuales hemos podido estar donde efectivamente pues hay situaciones a mejorar o hay contextos a analizar y eso es lo que queremos el día de hoy. Entonces, para mirar un poco este 2021, la directora general de la UNESCO, la señora Audrey Azoulay, ¿sí? Y la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Funsile Malambo en Cuca, pusieron este mensaje a propósito del Día Internacional de las Mujeres y de las Niñas Científicas. Entonces dice, para que las políticas y los programas en materia de igualdad de género sean realmente transformadores, deben eliminar los estereotipos de género mediante la educación, cambiar las normas sociales, promover modelos positivos de mujeres científicas y sensibilizar a las más altas instancias de adopción de decisiones. Tenemos que lograr no solo que las mujeres y las niñas participen en los ámbitos de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas, sino que también estén capacitadas para dirigir e innovar y que cuenten con el apoyo de políticas laborales y culturas institucionales que garanticen su seguridad, tengan en cuenta sus necesidades como madres y las incentiven para avanzar y prosperar en esas carreras. Cierro comillas. Un muy bonito mensaje y qué más quisiéramos nosotros que realmente esta intención, ¿cierto?, se lograra aplicar en muchos contextos. Entonces, como siempre queremos mirar hacia el futuro y analizar nuestros contextos, creo que es pertinente que estas iniciativas pues se mantengan, pero que se concreten, ¿cierto? Y es como la intención y el mensaje que queremos dar el día de hoy, sobre todo y en un aspecto muy importante, y es en el tema de la educación, un aspecto que nos apasiona, ¿cierto? Y que creemos que allí puede estar en la clave para lograr ciertos cambios al respecto. Yo en este momento, Diego, si me lo permite, yo quisiera hablar sobre la experiencia que he tenido desde el contexto académico, científico y profesional, ¿cierto? Con mujeres en ese campo, ¿cierto? Entonces yo lo único que tengo que decir y resaltar es que las mujeres en la ciencia con las cuales he podido compartir en mi formación de pregrado, mi formación de maestría también, y a nivel profesional, lo único que tengo que decir es que he encontrado muchísimas mujeres con rigurosidad, profesionalismo, compromiso, excelentes personas, ¿cierto? Que se destacan muy por encima, en muchos casos, de algunos hombres con los que he tenido la oportunidad y que son reconocidas en su campo. Entonces yo quiero aprovechar este espacio, si me lo permite, para manifestar mi admiración sincera por la calidad de mujeres que tengo la oportunidad de conocer y que me han guiado en diferentes aspectos académicos y profesionales y que les debo solo mi reconocimiento y admiración. Entonces, coincido en que este tipo de propuestas que se está haciendo son muy relevantes porque mujeres, hombres, ¿cierto? Todos por igual seguro podemos aportar, pero qué bueno que nos tomemos el espacio el día de hoy para reconocer a las mujeres en la ciencia. Entonces, no sé cómo lo ha percibido usted, Diego, desde su contexto de formación y a nivel profesional. Total, claro, uno puede nombrar, sentarse aquí a nombrar mujeres clave que fueron, eh, diría yo, cruciales en mi formación como, tanto como licenciado en biología como en la investigación, y que hoy día pues siguen teniendo un papel importante en la investigación de ciencias, que realmente uno queda atónito de la manera en que en su producción científica, claro, dirigen grupos de investigación y son hoy día, digamos, estandarte de esos escenarios. Pero hay algo bien interesante, que digamos, hablando propiamente de tres, digamos, tres análisis dentro de la comunidad científica y me refiero al punto del ingreso a las carreras, ¿cierto? También de cuánta de esa población de mujeres que está ingresando, pues sigue, digamos, siendo presencia a medida que van ascendiendo en la carrera científica, porque eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, Y no solo que finalmente, ingresen, sino que también su desarrollo profesional sea en ese campo. Sí, creo que es importante. exacto, sí. Sí. Y finalmente, el reconocimiento que pueden recibir. Digamos, usted mencionaba precisamente lo que decían en la UNESCO, y justamente en un informe que hacen, pues habla sobre el porcentaje que ha venido en aumento hasta estar hoy día en un 35%, ¿cierto? En carreras STEM, ¿cierto? De ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que básicamente ha venido en aumento, pero no ha alcanzado, digamos, una paridad en ese aspecto. Y dentro de eso, ¿qué hay que ver? Que, como decía, a medida que van siguiendo su profesionalismo, se ve que en investigación actualmente, pues el 28% de esa población, bueno, el 28% en la población de la comunidad científica son mujeres y que en catedráticas son un 21%. ¿Sí? Afortunadamente,
como lo decimos, nosotros venimos de un contexto en el cual, bueno, había una buena representación y supremamente dedicada y de calidad, ¿cierto? En donde pudimos ver esto de primera mano, pero es una realidad a nivel mundial, esto que menciono. Y más allá los reconocimientos, ¿cierto? En el aspecto de que, por ejemplo, 17 mujeres son Nobeles en campos de física, química o medicina contra 572 hombres, ¿cierto? Que eso es un, digamos que es el golpe de la historia en frente a una situación que viene mejorando y pues no sé si el premio Abel de matemáticas, que digamos, al enterarse de una historia aparte, al enterarse de que no iba a haber representación de matemáticas en los premios Nobel, pues surge los premios Abel. Y pues por primera vez en 16 años una mujer lo volvió a recibir. O sea, realmente no se ha visto en estos tres momentos, ¿no? Porque es el ingreso a la universidad, ¿cierto? A las carreras, después su crecimiento profesional y, digamos, posicionamiento en investigación y en cátedras, y finalmente ese reconocimiento que se les da. Entonces, es muy interesante, pero hay muchos fenómenos que de pronto no vamos a poder ver y que hoy día, como digamos nosotros dos, como egresados de una carrera de educación y también de su vertiente investigativa, disciplinar en ciencias, en biología y también en educación, ¿cierto? Que esa era la fuerza de nuestra universidad, que también se enfrentan a muchas realidades que uno solo empieza a ver quizás cuando ya está fuera del contexto. O ya, ¿no cree usted, digamos, que también hay una dificultad a la que se están enfrentando? ¿Qué impacto puede estar teniendo también el nivel que pueden subir frente a a la estigmatización que le pueden dar muchos docentes que en la actualidad están ejerciendo, no solo a nivel de convicción de que puedan ser capaces y más allá un tema que los que estén viendo el video, seguramente el podcast, seguramente dará un poco de polémica y pues es la idea que comenten y nos mencionen el aspecto del acoso a nivel institucional, que puede ser también un factor determinante. Habría que ver esos escenarios y qué tan profundo va eso. No sé qué piensa ahí, Jair. Claro, y me remitiría, ¿cierto? Me remitiría en este caso al mensaje, ¿cierto? De la directora general de la UNESCO, donde decía que entre otras cosas, hay que cambiar culturas institucionales. Y ya que usted menciona eso, Diego, creo que ha dado en la tecla de un aspecto que nos ha tocado vivir en nuestro proceso de formación y de crecimiento personal y profesional y darnos cuenta que efectivamente, pues pudimos evidenciar algunas prácticas, ¿cierto? Que en su momento parecían estar avaladas de cierta manera por las personas que estábamos en esa situación o que escuchábamos o veíamos, ¿sí? Y esto relacionado con estos temas de acoso, pensar cómo de cierta manera algunas personas utilizaron pues su poder, ¿cierto? Su posición para tener prácticas inadecuadas. Creo que ahí es un punto importante y que de la manera como queremos plantear esto el día de hoy es reconocer el rol tan importante que tiene la mujer como tal, pero también la mujer científica y la mujer académica. Y creo que en esos espacios, ¿cierto? Donde normalmente hay cierto eh, poderío tradicionalmente o institucionalmente de hombres, se ven ciertas prácticas que no corresponden. Entonces, para hablar un poco más de eso, mire que curiosamente yo venía preparado en ese aspecto y en una encuesta que hizo la Universidad Central en el 2019, en 5 universidades, el 27% de los estudiantes, docentes y personal administrativo conocían casos de acoso sexual en la universidad, ¿sí? Que se contrasta también con un dato de la Universidad Nacional de 2018 que decía que el 42% de las jóvenes universitarias decían haber sufrido en algún momento acoso sexual, ¿cierto? Y ni hablar de los casos que se han presentado en la Universidad Distrital, ¿cierto? Que pues muchos de los que nos escuchan conocerán, inclusive
con las menciones de nuestra alcaldesa, con ciertas denuncias que había sobre ciertos profesores, que parecía que eso quedaba como en el tintero y que pues entiendo yo que eh, no han tenido el eco que uno pensaría que debería tener, pero que evidentemente hay prácticas que son desafortunadas, ¿sí? Y que Y puede ser podemos de decir hecho, que nos tocó esos vivir, ¿no? escenarios Que son nos el tocó ver. reflejo. O sea, ahí lo que quería decir, digamos, era que esos escenarios, o sea, la universidad, de la investigación y todo, son reflejos de una realidad que aún sigue siendo muy vivida en la sociedad, ¿no? O sea, es algo que muestra y que si uno se pone a analizar otros escenarios, seguramente también se ve igualmente representado. Lamentablemente hay una representación de ese grupo de hombres que estigmatizan y el grupo de hombres que acosan y también en cuanto a otros aspectos también, digamos, de reconocimiento económico y todo esto. Pero termine ahí la idea, ya que lo interrumpí. No, no, quería que habláramos un poco más de eso porque, digamos, creo que en lo que ha pasado de tiempo está claro que hay prácticas que no son aceptables bajo ningún tipo de vista y creo que muchas personas afortunadamente han logrado tomar acción y cambiar esas culturas institucionales precisamente es lo que nos va a llevar a que cada vez muchas más mujeres puedan tener acceso y puedan tener tranquilidad a desarrollar, pues, de desarrollarse profesionalmente en lo que les guste sin estar pendiente, ¿cierto? De ciertos estereotipos o de ciertas dinámicas que son ajenas. Qué triste es pensar que el reconocimiento de una persona o el avance en una posición específica esté relacionado por cuestiones estéticas o de alguna manera que decoren lo que se realiza. Eso me parece muy triste y pues sí, sí he visto amigas personales que les ha tocado enfrentar esas realidades que parecen broma en algún momento, ¿cierto? Pero que son muy crueles y que bajo ningún punto de vista considero que podemos avalar y continuar que se permitan haciendo. El simple hecho de meritar el trabajo que una persona puede hacer porque es una mujer o porque es una mujer voluptuosa o porque es una mujer eh, agradable físicamente para ciertos hombres. El solo hecho de pensar que lo que está haciendo no puede ser reconocido precisamente por eso o que eso se convierta en una situación que les permita a los hombres atacarlas o decirle cosas o afectarlas de alguna manera me parece terrible. Entonces, Sí, aprovecho este momento para acompañar ese llamado y para reafirmar cuál es nuestra posición al respecto, porque no es algo que vamos a callar. Básicamente sería eso y si quiero escucharlo de lo que usted ha podido percibir de su realidad. Cada quien habla de lo que vivió, de lo que observó, de lo que percibe también, ¿no? sí, no, ya como para cerrar ese aspecto, porque creo que en este momento sí, sí, quiero invitar a la gente que de pronto esté escuchando el podcast, que mencionen ese tipo de realidades que de pronto se nos escapan a nosotros. Sí, nosotros, dentro de lo que tenemos proyectado, em, es también invitar a algunas personas que se han destacado en distintos campos y vamos a ver que muchas de esas personas son, digamos, mujeres que han estado en la lucha y podríamos, de hecho, pongámosle ahí un pin para tenerle una pregunta a esas mujeres en su momento, si realmente en algún momento sufrieron algún tipo de estigmatización, de discriminación o inclusive de acoso de alguna manera. Sería interesante porque realmente uno tiene la costumbre de juzgar desde la posición de lo que uno vive y creo que eso es un aspecto egoísta
y también facilista, porque uno tiende a decir, ah, pero yo viví algo similar y pues, no, los contextos son distintos. En la manera en que tiene que crecer una mujer, no solo en el mundo, en Colombia, en esta sociedad, y hay que decir que hay diferentes países donde el machismo es mucho más marcado que en otros. Entonces, todo eso juega y matiza la misma problemática, pero en ese momento, cada vez que, digamos, en las redes y que nosotros tenemos este espacio, hay mucha gente que está mostrando muchas otras realidades y hay que darse el tiempo y escucharlos, ¿cierto? Siempre contrastando. A mí me encanta que uno ve diferentes, al principio, yo lo quiero decir, tenía mucha, digamos, soy de otra generación que no creció en este contexto tan fan de los youtubers y eso, pero uno ve que muchas de estas personas están produciendo ciertamente gran impacto social y han mostrado otras realidades. De hecho, han habido casos, hace poco exponían uno de acoso de un youtuber a una youtuber en un escenario y pues todos toman partidos. Acá es importante analizar estar tan informado como podamos. Es como mi apreciación Vale. para cerrar. Vale, gracias Diego porque pues usted trajo a colación una realidad que valía la pena comentar y mire que sí hay un movimiento de ciertas fibras porque como siempre en este video podcast no es solo quedarnos en palabras, ¿cierto? Sino invitar a las personas a reflexionar sobre lo que está pasando y a tomar acción. ¿De qué manera usted puede tomar acción? Por ejemplo, cuando usted observa una conducta de esta, no avalarla, no reírse, no acompañarla, sino precisamente evitar y confrontar esa situación. Pese a la posición de poder que pueda estar otra persona, creo que toca ser muy claro en ese aspecto y que creo que en estos años han habido avances, se han escuchado muchas voces y que tenemos que seguir escuchando y luchando contra esas culturas institucionales que son tremendamente perjudiciales. Muy bien y muchas gracias por traer eso a colación. Ahora, para cerrar nuestro podcast, sí queremos nuevamente desde nuestra perspectiva otra vez reconocer el rol de la mujer y el rol de la mujer y de la ciencia en la academia. Algo que me alimenta mucho a mí, que me llena de esperanza frente a esto, es observar a las estudiantes en el área de ciencias, en diversos contextos educativos, y cómo tienen esa pasión, ese compromiso con la ciencia, con la academia, cómo se destacan y cómo en este momento se están creando grandes mentes que espero yo y estoy convencido de que se van a destacar a nivel nacional y mundial si les damos el contexto que les permita hacerlo. Entonces, es una alegría ver todo el potencial que hay, debemos cultivarlo, ¿cierto? Debemos protegerlo y debemos potenciarlo para que lleguen. Y eso es lo que en medio de toda esta situación da un poco de tranquilidad y de esperanza, ¿no le parece? Total, total. Creo que, como lo había expresado en algún momento un compañero, un amigo en la universidad, ser docente tiene un salario emocional increíble, ¿no? Uno espera que algún día sea tan grande como el otro, pero en ese escenario sí creo que hay que mencionarlo. Uno ve con emoción eh, cómo se destacan las estudiantes. Obviamente, siempre hay como una competencia muy buena, pero tenemos que cultivar, potencializar esto y seguramente creo que hay que mencionar algo clave y que usted lo mencionó en la cultura. Que muchas instituciones están cambiando, porque alguien podrá decir, bueno, yo no tengo hijas, no es esto, pero ojo que mi hijo, ¿qué es lo que le estoy poniendo en la cabeza de él para su vida? ¿Sí? Porque recordemos que enseñamos con el ejemplo muchas veces y es muy difícil ser así de coherente todo el tiempo, ¿no? De estarle diciendo a alguien cómo debe, a un hijo, ¿cierto? Cómo debe manejar la vida, cómo debe manejar sus situaciones, cómo aprender a enfrentar los problemas y por ahí en un momento dañar todo con una mala ejemplificación. Entonces, demos esto.
debemos vivirlo, ¿sí? O sea, debemos interiorizar, debemos ser conscientes de que si yo estoy diciendo, bueno, hay que hacer esto y esto, pues en mi diario vivir lo interiorizo. Entonces creería que esto sí es muy, muy clave en este escenario. Bueno, que sea este podcast nuevamente la oportunidad para agradecer a todas las mujeres en la ciencia, en la academia, que han sido parte de nuestro proceso de formación personal, profesional. Eh, Esperamos y estamos convencidos de que la mujer seguirá cada vez más teniendo más espacios y haremos lo que nosotros podamos, y esa es nuestra invitación para todos ustedes, para que esas culturas institucionales mejoren, cambien, se ajusten y haya la oportunidad para todas las personas, Yo quiero decir especialmente algo antes para de nuestras terminar de ahí. mujeres. A Qué ver, pena ahí interrumpirlo ahí. Yo recordaba un capítulo de Cosmos, justo ahora que usted empieza a mencionar eso, en que decía, hay muchos nombres olvidados en la historia, ¿cierto? Muchos nombres de científicos que han trabajado y científicas. Quiero decir que hay que visualizar mucho más, hablando de la educación y cerrar esto, dentro de dentro de las publicaciones hay que incluir cada vez más a las mujeres, y la reflexión que quería mencionar era un aspecto que decía, si en este momento conocemos mucho más algún nombre de algún artista que digamos, nombres que digamos yo debo reconocer que no conocía hasta que empezamos esta investigación para este podcast, como Julia Andrea Sánchez Londoño, una ingeniera civil que fue reconocida por la UNESCO, Sandra Guaueque, que fue una bióloga con énfasis en genética que también ha sido reconocida de mucha trascendencia. O sea, hay muchos nombres que no conocemos y que están poniendo en claro que Colombia tiene una muy buena producción científica y que tiene grandes representaciones en el campo femenino, y no quería dejar pasar eso. O sea, quisiera al final del video incluir estos nombres para que los volviéramos más visuales, porque es vale, muy clave que si conocemos vale. la canción de éxito y no estos nombres, es un poco reflejo de nuestra realidad y hay que empezarla a cambiar. Gracias, Diego. Me alegra mucho que haya dicho esto porque se me ocurrió una idea. Hay muchos nombres que no conocemos y debemos buscar, pero hay muchos que sí conocemos. Así que le pido a las personas que llegaron a este punto del video que por favor en sus comentarios nos escriban esos nombres de esas mujeres que han impactado en su vida, de manera profesional, de manera personal, de manera académica, y démosle de cierta manera un pequeño reconocimiento. Por favor, en los comentarios de este video queremos ver esos nombres de esas grandes profesionales, de esas grandes mujeres de ciencia que conocemos y que queremos reconocer. Gracias por estar hasta este momento. Por favor, si les gustan nuestros videos, denle like, suscríbanse. Estamos trabajando para siempre darles contenido de mejor calidad. Adiós.